Bienvenidos a este módulo 2 de Reconociendo mi interior para transformar mi exterior. En este módulo vamos a ver el ser energético y sus polaridades. Pues como ven, vamos a empezar a hablar de las dimensiones del ser que les presentamos en el módulo anterior y vamos a empezar por la parte más abajo del modelo, ¿no? La parte del espíritu, de la fuente y del alma. Aquí quisiéramos hacer una aclaración que aplica desde este módulo y en adelante, es nosotros no vamos a entrar en espacios religiosos, es decir, entendemos la espiritualidad como algo que quizás abarca muchas religiones y respetamos las creencias de cada uno de ustedes, pero no queremos ponerle títulos y por eso vamos a usar términos como espíritu, como fuente, como divinidad, pero cada uno es libre y esperamos nunca traspasar el respeto a sus propias creencias. Pues recuerden, son 8 módulos, vamos a empezar con la parte del ser energético. Yo también les doy la bienvenida y estoy encantado de que sigamos trabajando en nosotros mismos. Pues entramos a la primera parte, que se titula Somos seres energéticos. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí podrá dudar de que, o ha escuchado, de que somos temas energéticos. Pero alguno me podrá decir, ¿cómo es posible si somos energía, pero al final tenemos una textura, tenemos un volumen, sentimos las cosas, ¿no? Y la energía no las podemos imaginar como algo que no se puede ver, que pasa a través del aire, pero no tenemos muy claro. Bueno, aquí lo que queremos es explicarles un poquito más acerca de por qué creemos que somos seres energéticos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de una analogía muy sencillita. Todos tenemos un celular, ¿de acuerdo? Últimamente ya casi cualquier persona, hasta los niños pueden tener uno. ¿Y qué sería, si pensamos en un celular, cuál sería nuestro cuerpo? Pues el aparato del celular. ¿Cuál sería las emociones que nosotros sentimos como seres humanos? Al final, pues cada uno le pone su fondo de pantalla, su imagen, inclusive hay forma de acomodar las aplicaciones, los colores, el tamaño de letra. Yo creo que esas emociones se parecen mucho a cómo podemos personalizar ahora las fundas, ¿no? Que también se mandan a imprimir y todo tiene un toque personalizado. Vamos un poquito más. Nosotros hablábamos del concepto de la mente y lo dividíamos en consciente, subconsciente. Entonces, la parte del consciente nosotros la identificamos como el usuario. Cuando tú ves tu teléfono y al final lo primero que te pide es un password. Ese password es individualizado, personalizado, que te permite entrar a tu configuración. Entonces, nuestro consciente sería ese usuario con ese número de correo, con esos datos personales, con ese número de teléfono que es único, ¿sí? Pero detrás, al final está el subconsciente, que sería todo el software, toda la mecánica que hace que el teléfono funcione, ¿sí? Hoy estamos aquí, nosotros estamos transmitiendo desde Puebla y si yo quiero hacer una llamada en este momento a una amiga que está en España, al final lo que hago es tomo mi cuerpo, que tiene una personalización, tiene una emoción, con mi usuario entro, digito pues, los 10 dígitos del número más la clave helada y al final le pongo send. Por alguna razón que creo que no muchos entendemos, al final a 10.000 kilómetros puede estar mi amiga y le va a sonar su propio teléfono y nos va a contestar. ¿Cómo se hace eso? A través de la antena del teléfono, que de alguna forma emite esa señal que de alguna forma llega hasta el otro lado del charco, ¿no? Como decimos acá. Entonces, esa antena para nosotros es el alma. Si no tenemos conexión con nuestra alma, de alguna forma no vamos a estar conectados con el resto de las personas. ¿Y a qué nos referimos? A que esa red móvil que permitió que mi llamada subiera y llegara hasta España, ese es el espíritu. El espíritu está ahí y de alguna forma es algo con lo que nos estamos conectando todo el tiempo. Y otra forma de decirlo es que esta red móvil o espíritu del que estamos hablando, al final es una conciencia colectiva. Es decir, en el mundo todas las personas que habitamos estamos emitiendo constantemente a través de nuestras antenas una vibración, una energía, ¿no? Pero también eso constituye
bastante cómo está vibrando hoy el mundo. Desde esa vibración colectiva hay cosas que nos llegan a mi antena y es lo que yo tomo del entorno. Pero hay cosas que a pesar de que me puedan estar llegando, pues yo puedo estar de alguna forma rechazando o no integrando. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en los días que corren hoy, que al final hay bastante miedo, hay bastante, inclusive hablábamos de incertidumbre de lo que va a pasar, pues todo el tiempo estamos viendo noticias, en todos los grupos de WhatsApp están mandando cosas que tienen que ver con el bicho ¿no? Entonces, ese es el entorno, eso es lo que está pasando. A pesar de que me llegan a mis grupos, yo puedo energéticamente cargarme de esa información y contagiarme de esas emociones, o simplemente lo veo y según mis creencias lo puedo rechazar. Entonces, somos energía, pero también nos alimentamos de una energía que tiene que ver con el mundo exterior. Y esto me permite también relacionarlo con las personas. Al final, hay personas que influyen en mí. Es decir, yo puedo traer muy buena vibra hoy, llego a la oficina, en el trabajo, y pues mi jefe, mi compañero, el que se sienta al lado, está enojado, ¿no? Y esa energía que él trae me puede impactar a mí. Y yo, que llegué como muy optimista, muy de buen rollo, al final mi energía también le puede impactar a él o a otras personas. Es decir, es como este campo vibracional que aparentemente nos vemos como personas físicas, pero por ahí dicen que el primer contacto ni siquiera es el saludo, el hola, sino ya estamos transmitiendo nosotros emociones, ¿no? Y vibraciones. Entonces, eso es lo que al final nos conecta, y un poquito más adelante vamos a ver que es lo que a veces nos atrae o nos aleja de algunas personas. Bueno, pues ya habiendo visto cómo al final nos afecta la energía de la conciencia colectiva de otras personas, al final eso determina nuestro nivel de energía, como si fuera el celular, que al final tiene ciertos niveles de batería, ¿no? Pues igual de alguna forma somos nosotros. A veces hay días que nos sentimos con mucha energía y hay días que nos sentimos muy bajos de energía. Y eso de alguna forma condiciona nuestro nivel de vibración. Lo que les queremos presentar aquí son 3 variables que nos hicieron muchísimo sentido y que determinan no solo cómo estoy vibrando, sino también con respecto a los cambios, que es el tema principal de nuestro taller, es cómo influye nuestra vibración en los cambios que quiero generar en mi vida. Primera variable, la longitud o el tipo de frecuencia que yo tengo. ¿Qué quiere decir esto? Al final, si yo estoy en estados emocionales más positivos, vamos a decirlo, o de expansión, al final mi vibración va a ser una. Es decir, si yo estoy vibrando en amor, estoy vibrando en paz, estoy vibrando en abundancia, pues mi vibración va a ser de determinada forma. Sin embargo, si yo estoy vibrando desde la vergüenza, desde la culpa, desde el miedo, mi vibración va a ser otra. Entonces, lo primero que es clave es que identifiquemos cuál es mi tipo de frecuencia o desde dónde estoy vibrando. Otro siguiente punto es la potencia que tengo. Yo puedo estar, digamos, puedo estar enojado, vamos a decir, y el ejemplo que dábamos antes, ¿no? Que voy en el coche y se me cierra alguien. Pues yo puedo empezar a enojarme. Pero no es lo mismo que tenga un enojo de, mira, esta persona se me cerró, que me ponga al nivel, empiece a gritar, lo empiece a insultar, llegue a mi destino, siga yo mal vibrado por todo esto. Esto es cuánto energía le estamos regalando a lo que nos pasa en la vida. De qué tamaño, y por eso es la amplitud de la onda, de qué tamaño es lo que estoy sintiendo o cómo estoy vibrando. Y el tercero, que también ya lo toqué en el ejemplo anterior, es, pues no es lo mismo que se me cruce y diga tarado, se va, a que todo el día esté rumiando y deje que me hallen. O sea, por ejemplo, mi niña me dice, ya me arruinaste todo el día, ¿cómo es posible? Pero a los 5 minutos ya está feliz. Es decir, ¿cuánto tiempo vamos a estar vibrando en esto? Esto se los cuento porque también tiene que ver cuando por lo menos me clavé mucho en el tema de la ley de la atracción, por ejemplo, ¿no? Que te dicen, decreta lo que quieres, ¿no? Entonces yo quiero tener, y te dicen, pon hasta tu corcho con tus imágenes, todo esto, ¿no? Yo quiero tener la casa, quiero tener el coche, quiero tener tales cosas, ¿no? Para que recuerdes visualmente. Eso te va a empezar a llevar a sentir esa vibración.
¿no? Esa frecuencia de lo que quieres. Inclusive no basta decir, esto es lo que quiero, sino empezar a vibrar como que ya lo alcanzaste, ya lo tienes, ya es parte de tu vida hoy, porque el cerebro no distingue en el tiempo. Entonces, si yo les digo, cierren los ojos, imaginen que cortamos un limón, lo ponen en su boca, su cerebro va a empezar a salivar, su cuerpo, perdón, puede empezar hasta a salivar. El cerebro no distingue entre la realidad y los pensamientos. Entonces tenemos que empezar a vibrar con esa frecuencia, ¿no? De lo que queremos. Pero también no es lo mismo decir, mira, yo quiero todo eso, pero me levanto y me acuerdo de vez en cuando que esa es mi meta. No. La potencia es qué tanto lo quiero, qué tanto pasión, qué tanto energía le estoy dando a ese sueño. Esa sería la potencia. Y puedo estar súper enganchado, tengo muy claro que quiero eso y cómo me voy a sentir, lo empiezo a sentir, pero despierto, me conecto con eso, me levanto, me meto a bañar, me sale el agua fría, me vibro, me malvibro, me sale mal, me voy a trabajar, se me olvida lo que quiero, entro en el 3D, en mi vida del día a día, y al final en la noche digo, mira, ahí está otra vez mi corcho y sí lo quiero. Pues fueron 2 ratitos. Como dicen, al final, la espiritualidad no se vive en tus 15 minutos de meditación, en tu hora de yoga. Si no estás todo el día en esto, es muy poco probable que lo vayas a traer. Muy bien, ahora vamos a ver el impacto de la energía en el cuerpo y las emociones. El impacto de las emociones depende mucho de cómo es que nosotros vibramos. Hace un momento Javier les dice, nosotros tenemos una longitud, una frecuencia y qué tanto sostenemos esa energía. Pero es lo mismo, en el mismo ejemplo que él decía, si yo me levanto y tengo esta idea de un objetivo que quiero, pero me echa a perder el día la persona que se me mete, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que nosotros empezamos a vibrar o a sentir ira o enojo. ¿Qué tanto sostenemos eso a lo largo de nuestros días o a lo largo del día? Va a determinar nuestra vibración. Y esa vibración, pues son emociones de baja frecuencia cuando son emociones negativas, como luego les decimos. Cuando nosotros nos levantamos y empezamos a vibrar en una energía positiva, que son emociones de alta frecuencia, entonces nuestra frecuencia empieza a ser más alta. Y es más fácil que si yo vibro en una frecuencia más alta, mi amplitud sea mayor que una emoción de frecuencia más baja. En este ejemplo donde decía Javier, llegamos y el compañero está de malas y demás, pero tú vienes de buen rollo, de buena vibra, entonces es más fácil que como tu frecuencia tiene una frecuencia más alta, es más fácil que tú contagies a la persona que tiene una vibración o una emoción de frecuencia más baja. Entonces, por eso es que nosotros les decimos, tienen que vibrar alto, porque esto contagia más que vibrar bajo. Ahora, ¿cómo es que las emociones impactan en nuestro cuerpo? Todos los sentimientos y emociones se somatizan en el cuerpo. Hay emociones que nos suben la temperatura y hay emociones que nos bajan la temperatura, y dependiendo de la zona del cuerpo es donde nosotros las podemos identificar. Bueno, y aquí lo que les mostramos al final son las emociones, desde las más positivas a las más negativas. Ya lo veremos un poquito más adelante en la parte del módulo de emociones, pero simplemente recordar, una emoción es algo que dura segundos, minutos, quizás horas, pero cuando se vuelve recurrente y permanece durante mucho tiempo, ya se convierte más en un estado de ánimo. Entonces, por ejemplo, la tristeza, puede pasar algo que me da tristeza, se me rompió mi taza favorita, pero si me clavo en eso y ya pasa una hora y sigo yo pensando en mi taza, pues si me descuido, esto se puede prolongar y entonces quizás me empieza a conectar con estados de ánimo. Dado que nuestros cuerpos al final perciben estas emociones y eso determina bastante nuestro estado vibracional, luego nos preguntamos por qué me acabo relacionando con determinados tipos de personas, ¿no? Y es algo que al final normalmente las vibraciones buscan resonancias o frecuencias parecidas. Es decir, si tú eres una persona
súper alegre, optimista, no te gustan las personas negativas, lo que normalmente pasa de forma natural es que tú te empiezas a distanciar de estas personas, ¿no? O si eres una persona que te gusta un poco la introspección, la filosofar al respecto, pues eso también tiene un estado vibracional que hace que te empieces a relacionar con otros. Entonces, si de repente te das cuenta de que en alguna de tus relaciones personales estás con una persona que estás teniendo muchos conflictos, normalmente desde el mundo exterior lo que hacemos es echarle la culpa a la otra persona de por qué la relación no funciona. Y sin embargo, puede tener que ver algo con tu estado vibracional porque por algo están en esa relación. Entonces lo que queremos explicarles ahora es la famosa ley del espejo. ¿Qué tiene que ver con esto de las otras personas? ¿Qué es? Es un modelo que tiene 4 leyes. Vamos a entrar en la primera, que dice: todo lo que me molesta, irrita o quiero cambiar dentro de la otra persona está dentro de mí. ¿Qué significa? Si al final yo estoy peleando con alguien porque no es organizado, entonces tiene que ver mucho con mi interpretación del orden. ¿Por qué? Porque cada persona, como vimos, somos seres únicos, individuales. No porque a mí me parezca que el orden sea importante, significa que para todos es importante. Entonces, si estoy teniendo un conflicto y quiero cambiar al otro para que sea ordenado, significa que hay algo que quizás yo tenga que trabajar con respecto al orden. ¿De acuerdo? La segunda ley dice: todo lo que el otro me critica o juzga de mí, si me molesta o hiere, es que estoy reprimiendo en mí algo que necesito trabajar. Es decir, yo sí somos bastante creyentes en el tema de que nadie te hace nada, sino tú permites que te hagan, ¿no? Entonces, si alguien dice algo de mí y a mí me genera una emoción, me está conflictuando lo que me está diciendo, entonces puede ser que me esté haciendo un regalo y me esté dejando ver que todavía hay algo en mí que tengo que trabajar. La tercera es: todo lo que me gusta de los demás lo amo en las otras personas, pero también es porque lo tengo dentro de mí. Entonces, cuando yo llego: mira, Jimena, admiro mucho que tienes una capacidad de traducir conceptos muy etéreos en cosas muy traducibles, y le hago un piropo a la otra persona, ¿qué significa? Que de alguna manera es algo que yo valoro, y de alguna forma puede ser que yo lo tenga, que yo esté trabajando en eso, o que sea algo que yo también quiera seguir trabajando en mí. Al final me está proyectando algo que tiene que ver con una intención propia. Y por último, tenemos la cuarta ley, que es: todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar en mí, sin que me afecte, le pertenece a él. Ahora hablaremos de los cambios en el estado vibracional. Estos cambios o el cambio del estado vibracional es cómo es que nuestra rutina diaria determina nuestra circunstancia externa. Es decir, qué tanto nos salimos de la zona de confort o qué tantos cambios generamos y provocamos nosotros a propósito. Esto de la zona de confort, hay personas que dicen: es que si yo ya me encuentro súper bien en mi zona de confort, ¿por qué tengo que cambiar? Si nosotros tenemos una intención de manifestar algo diferente, entonces es necesario que esta zona de confort se expanda. No significa que dejes de hacer las cosas que te gustan, sino que empieces a hacer cosas que se sienten un poco incómodas, pero que te llevan a mejorar. Un ejemplo muy claro es ponernos frente a una cámara. Es algo que ni a Javier ni a mí nos gustaba, pero pues la zona de confort se expandió gracias a que pues tuvimos que hacer este curso en línea debido a la contingencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay diferentes personas o todas las personas vibramos diferente y tenemos zonas de confort diferentes. ¿Qué es lo que se muestra? Hay personas que para hacer un cambio o para tener un impacto grande necesitan salirse ligeramente de su zona de confort. ¿Por qué? Porque son personas que de manera natural buscan estar en grupos diferentes, cambiar sus rutinas, crear cosas diferentes, o sea, ya de ellos de por sí vibran en el cambio de manera regular. Ahora,
Hay personas que necesitan salirse un poco más de su zona de confort. ¿Por qué? Porque son personas rutinarias, todo lo hacen igual, en la misma secuencia, trabajan igual, su vida no ha cambiado en los últimos 3, 5, 10 años. Y hay personas que para lograr eso que quieren, no solamente se tienen que salir muchísimo de su zona de confort, van a experimentar mucha incomodidad, sino que además les va a tomar más tiempo. Como en la primera parte explicamos, la longitud de onda, la frecuencia y cómo es que nosotros sostengamos en el tiempo nuestro nivel vibracional va a determinar qué tantos cambios nosotros podemos hacer. Hay ciertas energías que nosotros ya tenemos disponibles y hay ciertas energías que tenemos que crear para poder llegar a esos objetivos. Ahora, una vez que nosotros ya hayamos cambiado o generado esta zona de confort, estas decisiones se tienen que mantener entre 6 meses y 1 año. ¿Para qué? Para que esa zona de confort realmente se integre a nuestro aprendizaje y creemos ahora una expansión. Un siguiente objetivo pues nos va a pedir o nos va a requerir que nosotros volvamos a crear cambios y volvamos a expandir esa zona de confort. Esto es cuando nosotros tenemos un cambio interno, ¿no? Ya en el primer módulo hablábamos de los cambios que tú generas a través de que tú quieres algo y hay cambios que son por circunstancias externas. ¿Qué pasa? Dices, ay, es que la vida vino y me pateó, ¿no? O me sacó, o yo digo, me dio un sartenazo en la cabeza, como fue mi caso específico, ¿no? No es que la vida haya venido y te haya sacado, sino que tú vibracionalmente empiezas a cambiar, lo que significa empiezas a tener otra vibración, pero a veces no eres consciente, empiezas a decir, quiero algo diferente, ya no estoy feliz, ya no quiero esto que yo tenía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que algo te empieza a incomodar internamente. Y entonces la vida lo que sucede es que te manda circunstancias, te manda personas o te saca de la zona de confort en la que te encuentras. Y entonces tú dices, ay, es que me corrieron del trabajo, es que, no sé, me dejó mi esposo o lo que sea que te haya pasado, ¿sí? Pareciera que es una circunstancia externa, pero lo que significa es que tú cambiaste vibracionalmente, ya traías algo en el cerebro aquí, tu alma ya no se encontraba bien. Y lo que sucede es que el universo escucha lo que pides. Y entonces si tú dices, es que no me gusta trabajar, no quiero ser godines, quiero tener mi propia empresa, si tú no tomas la decisión, el universo viene y te ayuda. Y entonces es cuando te corren, te sacan de donde no querías estar. Y entonces es lo que sucede. Ahora, nuestra energía y nuestros cambios y nuestros patrones de decisión no son solamente generados en esta vida, sino son kármicos, es decir, los que creen en las vidas pasadas. Sabemos que a lo largo de cada una de nuestras vidas tomamos decisiones constantemente y entonces estas decisiones determinan lo que nosotros decidimos en esta y cómo es que nuestro cambio vibracional o la disponibilidad energética para cambiar no se crea en esta vida, sino que es algo que hemos venido creando a lo largo de muchas otras vidas. ¿Cómo lo medimos? Con dos mediciones o con 2 dimensiones. La primera métrica es la longitud de onda vibracional. ¿Qué es esto? Es el indicador de qué tan variadas son nuestras decisiones. Yo hace un momento les decía cuáles son nuestras rutinas, si tomamos el mismo camino para trabajar, si desayunamos lo mismo, si nos bañamos exactamente igual, si hacemos este tipo de cosas directas o indirectas que tienen que ver con rutinas, entonces nosotros tenemos una baja longitud de onda vibracional, ¿sí? Esto determina nuestra realidad. Cuando nosotros queremos hacer un cambio o el cambio viene desde fuera porque empezamos a vibrar distinto, si queremos lograr un objetivo, lo primero que tenemos que hacer es observar nuestra rutina y las decisiones diarias y tenemos que irnos a salirnos de esta zona de confort. Por eso es que mucha gente habla de salte de tu zona de confort. No significa que hagas cosas que no te gusten, no significa que hagas cosas que sean súper atípicas de ti, sino que son cosas que quieres hacer,
que está dentro de ti, que están en tu naturaleza, pero se sienten incómodas. Cuando tú repites constantemente este tipo de decisiones y pasas esa incomodidad, entonces ya se integran a ti. Y es cuando empiezas a generar manifestaciones ante ese objetivo que tú pusiste. ¿Cuáles son este tipo de decisiones? Yo les decía, son decisiones directas o indirectas. Las directas son un objetivo como el nuestro, queríamos desde hace mucho tiempo hacer un módulo web y cuestiones así, y vibrábamos así. Entonces un objetivo fue comprarnos un stand, una lámpara, unos micrófonos. Otro objetivo fue diseñar las cosas, pensar en formas de cómo hacerlo web, pero cómo hacerlo presencial, pensar en ejercicios para ustedes, y empezamos a movernos hacia allá. Sin embargo, esas son cosas directas que nosotros empezamos a tomar, o decisiones directas que tomamos para lograr esto. ¿Cuáles fueron las decisiones indirectas que tuvimos que tomar para poder lograr esto? Bueno, para mí una decisión indirecta fue no pedirle a la muchacha que viniera para que la casa esté completamente sin sonido, que mi hija no esté aquí jugando con nosotros, tener un espacio, usar todos los espacios, acomodar las cosas. Son cuestiones tal vez indirectas que logísticamente nos van a llevar a esto. Empezar a practicar frente a una cámara, pasar estas incomodidades que a veces nos generan, que nos llevan a ese objetivo. Ahora, el siguiente es la plasticidad. ¿Qué significa? Es el porcentaje de cambio que tú vibracionalmente tienes en tu estado físico, o que has llevado a cabo en un año completamente. ¿Sí? ¿Qué significa? Es kármico también, viene de decisiones pasadas que nosotros hemos venido acarreando tanto en otras vidas como en esta, ¿sí? Donde se crean consecuencias. La plasticidad tiene que ver mucho con la ley de la manifestación y de gestación. ¿Por qué? Porque no puedo tomar yo una decisión el día de mañana y esperar en la mañana y esperar que mañana en la tarde la consecuencia o la manifestación se dé. A veces sí, porque ya vengo inconscientemente tomando decisiones. Pero normalmente la ley de gestación te dice que hay decisiones que tienen consecuencias y la manifestación no es automática. Aunque nosotros cambiemos nuestras circunstancias externas, si nosotros no vibramos de acuerdo a lo que nosotros queremos manifestar, entonces lo que va a suceder es que la energía que transportamos se va a llevar a estas nuevas circunstancias. Hace un momento Javier les decía, si yo vibro en enojo y normalmente me junto con gente con la que se enoja también por las mismas cosas, por la política, por los baches, por lo que sea, ¿sí? Entonces, si yo vibro en esa frecuencia, lo que voy a hacer es que toda mi realidad se va a mover en la misma frecuencia. La plasticidad es algo así. Yo tengo que vibrar, no solamente pensar, meditar y poner ahí mi pizarrón, sino realmente sentirlo. Entonces, la plasticidad nos dice cuánto realmente tenemos disponible para cambiar en un año y cuánta determinación vamos a tener para lograrlo. Retomando el ejemplo del pizarrón, si yo me levanto y veo el pizarrón, ay, sí, está muy bonito, ¿sí? Y durante todo el día no sostuve ni acciones, ni pensamientos, ni emociones que me lleven a ese futuro, entonces mi plasticidad es pequeña, ¿ok? Es decir, no tengo una gran determinación para lograr ese objetivo. Pero sí, durante el día no solamente me levanté, vi el pizarrón, además hice investigación, coticé cosas que quiero comprar, vi de qué manera hago un negocio alternativo a mi trabajo, pero además estoy imaginándome y además estoy buscando personas que vibren en la misma frecuencia que esa que yo quiero, mi frecuencia empieza a cambiar. Otra cosa que decía Wayne Dyer es, si tú te levantas y los primeros 18 segundos de tu día los tienes en un pensamiento positivo, entonces ese pensamiento positivo va a conllevar a un siguiente pensamiento positivo. Si tú sostienes durante todo el día pensamientos positivos, energía positiva, lo que va a hacer
es que te va a mandar a la conexión con la fuente divina. Entonces, aquí es mucho de cuánto sostenemos las decisiones y la frecuencia positiva hacia los objetivos que nosotros queremos lograr. Hemos estado hablando de energía todo este tiempo y la energía pues es el conjunto o la comunión entre lo que nosotros percibimos y hacemos desde el alma en este cuerpo. Como les prometimos, lo primero que vamos a hacer es echarnos un clavado al interior y entonces lo primero que vamos a hacer ahorita es hacer un test para identificar cuál es su polaridad dominante, ¿no? Entonces les vamos a pedir que antes de que continúen con el video y con la información, por favor hagan una pausa, se vayan al archivo de Excel que les dimos y sigan las instrucciones, contesten el test de cómo se sienten, cómo se mueven y cómo es que se manifiestan ahora y luego ya continúen con el video. Es súper importante que no continúen con el video antes de hacer el test. Pues ahora pasamos al módulo de energía masculina y femenina. Hasta ahora hemos venido hablando de que todos somos energía, todos tenemos un diferente nivel de frecuencia y eso determina la forma en cómo nos vemos. Anteriormente hablábamos de emociones positivas, negativas. Queremos quitarnos ese término y al final no es que sea bueno o malo, sino simplemente las cosas son, pero sí que tienen una polaridad. Y la forma de verlo es una parte es masculina y una parte es femenina. ¿Qué es lo que buscamos como todo? Es encontrar un equilibrio entre estas polaridades. Cuando tenemos un equilibrio, al final la conexión entre esta mente consciente y esta mente subconsciente es mucho más tangible y entonces estamos mucho mejor alineados para tomar decisiones. Por ejemplo, en cuanto a la energía masculina, que en esta parte del video voy a estar yo explicando y Jimena va a explicar la parte femenina. ¿De qué se ocupa la parte masculina? De la parte de pensar, de la parte de racionalizar, así como de crear estructuras y orden. Eso es lo que nos da nuestro lado más masculino. En cambio, el lado femenino es la parte que nos conecta con las emociones, con la espiritualidad y también tiene relación con las necesidades de afecto y flexibilidad. Todos tenemos ambas polaridades, es decir, el alma es asexual. No es que porque yo, Javier, vine a esta vida en cuerpo de hombre, significa que tengo una energía masculina, o Jimena en este caso, una energía femenina. En los dos está la energía masculina y femenina. Y lo que queremos es que en esta parte, a través de ese test, ustedes identifiquen cuál está rigiendo más su energía o su estado vibracional actual. No significa que si tú como mujer tienes la energía en el test, saques más alto en la energía masculina, significa que estés mal. Simplemente que tienes que explorar un poco más en la parte femenina y observar cuáles son tus comportamientos. A lo que queremos llegar siempre aquí es al equilibrio de las dos. No estamos mal, no estamos bien, simplemente somos. Entonces, ahora les vamos a platicar cuáles son las características de cada una de las energías. Y bueno, antes, a modo anecdótico, lo que hicimos fue, antes de conocer este test, pero a través de otro tipo de sesión de registros akáshicos, al final, curiosamente salió que yo en esta vida traigo la polaridad femenina mucho más a la mano, que podría tener que ver con mis vidas anteriores, donde fui mujer y me di cuenta porque a mí, pues nació mi hija, me tocó poner un pañal, cocinar, no sé. Y no quiero caer en estereotipos, pero sí que se me facilita quizás mucho esa parte femenina y la que tengo que trabajar es la masculina. En el caso de Jimena, ¿cómo fue? En mi caso, yo nací con una energía masculina mucho más fuerte, en donde todo está orientado hacia el hacer, hacia el manifestar. Yo era la que reparaba todas las cosas en mi casa, yo era la que manejaba el dinero y cuestiones así. Y entonces mi trabajo en esta vida es explorar y equilibrar mi energía femenina. Y entonces, bueno, a través de ciertas cosas que nosotros hemos trabajado, pues estamos en esta parte del equilibrio. Y ahora, no es que porque tengo un cuerpo masculino y soy femenino, no tiene que ver con preferencia. Sí queremos aclarar, no tiene que ver con un tema de género ni de preferencia sexual. Es energía y está en el alma.
No, claro que impacta en el cuerpo y en todo lo demás, pero estamos en el plano del alma. Entonces, la energía masculina intenta vaciarse. Mientras que la energía femenina intenta llenarse. La masculina quiere experimentar el poder. Y la femenina quiere experimentar el amor. Ya empieza la diferencia. La masculina quiere minimizar las grandes cosas. Y la femenina maximiza las cosas pequeñas. La masculina necesita ser apreciado. Y la femenina quiere ser comprendida. El masculino busca la libertad como un principio muy elemental. Y la femenina quiere ser adueñada. El masculino le estimula el desafío, los retos. Y a la femenina nos estimula el elogio, sentir atracción. El masculino, al final, le es más fácil abandonar, soltar, olvidar. Y la femenina va a reunir, va a esperar y se va a acordar de todo. Por eso dicen que no se les olvida nada, ¿no? A las mujeres, pero estamos hablando de energía. Correcto. A la parte masculina se reaviva en situaciones límite cuando se siente desafiado. Ahí es donde sale su mayor fortaleza. Porque son protectores. Ahora, la femenina vive en un mundo de sensaciones, de conexión con los elementos naturales, de emociones. Recuerden, la masculina es súper competitiva, le gusta probarse en sí mismo y romper las barreras que le pone la vida. Y la femenina puede ser que se aferre a todo, o a menudo permanece demasiado en un lugar, ¿sí? O sea, como sostiene, mantiene las cosas. Y finalmente la energía masculina, al ser esta parte pensante, racional, expresa más a través de palabras que sus emociones. Y la femenina se centra en el ánimo, en el tono de voz, esta típica frase que dice, no fue lo que dijiste, sino cómo lo dijiste. Y por algo dicen, ¿no? Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Bueno, ¿y de qué nos puede servir saber esto? Si tenemos una energía masculina con más fuerza que la energía femenina, ¿de qué nos sirve? Les doy un ejemplo propio. Yo les decía antes, al final esta energía femenina que tengo más a la mano, no me resulta cómodo. Yo llevaba mucho tiempo diciendo, ya no quiero trabajar, quiero poner mi empresa, escuchaba y yo creo que me compré la idea de que a los 40 ya me tocaba y justo por ahí aparece. Pero desde esa energía femenina que es más acogedora, que protege, que está más aquí, me ha costado trabajo. Por ejemplo, el tema de vender mi empresa, el tema de lanzarme a hacer estos videos, como decía Jimena hace rato. Es decir, salir me requiere mucho de mi energía masculina y es algo que yo no tenía tan a la mano. Ahora, en mi caso, cuando tienes una energía muy masculina en un cuerpo femenino y tienes este desequilibrio, ¿qué es lo que pasó? Que yo era la protectora, yo era la cuidadora, yo era la fuerte, la del poder. Y entonces, ¿qué es lo que me ha tocado a mí? Me ha tocado dejarme cuidar, estar en contacto con mis emociones, ser mucho más sensible, el tiempo, relajarme mucho en el tiempo. Y esto que ha dado como resultado que mi conexión con la espiritualidad y con mis emociones sea mucho más fuerte. Y entonces ahora puedo tocar a otros a través de conexiones directamente de la fuente, que es algo que nunca en mi cerebro de ingeniero iba a poder imaginar. Entonces, pero al final cuando llegas a este equilibrio, entonces se te abren canales mucho mejores que te hacen crecer y salirte de tu zona de confort. Ahora, siempre los vamos a regresar a ese cambio que ustedes quieren manifestar a través de este taller a lo largo de estos 2 meses o un poquito más el tiempo que pueda tomar. ¿Qué significa? Los invitamos a ser conscientes de hoy cómo está su equilibrio entre el masculino y femenino. Y les preguntamos, quizás ese cambio que quieren hacer, ¿qué tipo de energía va a requerir de ustedes? Quizás está muy alineado a la parte de la energía que hoy tienen más fuerte y les va a ser más sencillo. Pero ¿qué pasaría si al final, como en mi caso, yo quiero empezar a grabar y hacer estos módulos, pero lo estoy haciendo desde otra energía? Entonces, también ser conscientes de si le tienen que poner más cucharadas de una energía a su ser y empezar a trabajar en eso, va a ayudar a que consigan ese cambio que ustedes desean.
a través del equilibrio. Y aquí les dejamos algunas ideas que nos apoyan a conseguirlo. Ahora, ¿cuál es la energía del amor o la energía femenina que ya les dijimos? Pues la primera es el entendimiento, ¿no? La introspección, el hacer con pasión y amor las cosas, jugar y reírse un poco, bailar, moverse, el conectar con tu cuerpo físico y esta parte como sensual de ti mismo, y el sentirse comprendido o comprender a los demás, el ser empático con los demás, el tener esta suavidad hacia ti mismo y hacia los demás. Y cuando nos conectamos con esta energía masculina que tiene que ver más con el poder, la invitación para generar este equilibrio es generar sinergias. Es decir, que puedo empezar a ver lo que está pasando y cómo yo puedo sumarme a otros y cómo puedo ver que otros sumen a mi cambio, ¿no? A mi proyecto. Dicen que un cambio, si consigues tener aliados, tiene mucho más potencia, por ejemplo. Hacerlo siempre desde un respeto. Y el respeto no solamente quizás tiene que ver con respetar a otros, sino también respetarte a ti. Y es decir, saberte poner límites, generar apoyo. También la energía masculina, al final, desde ese liderazgo que yo les decía, al final también fomenta este apoyo para que se den las cosas. Y pues ya vimos, al ser tan racionales, esta parte de la energía masculina también nos da esta visión, ¿no? Y esta visión también tenemos la habilidad de armonizarla con las demás personas y hacerla común entre todos. Bueno, estamos en estos espacios, vamos a ver un poquito más cómo conectarnos con nuestra alma. Recordamos rapidísimo las dimensiones del ser, donde veíamos que al final arriba estaba la parte más 3D, vamos a decirle, 4D, mental, cuerpo, emociones, y abajo estaba la parte del alma. Lo que queremos es entender un poquito más cómo nos conectamos con esa alma. En el diagrama por ahí aparece, las decisiones sería como el límite, ¿no? El ecuador entre los dos mundos, pero abajo está nuestra intuición. ¿Qué quiere decir esto? Que al final el peso que tiene realmente la mente consciente, que es 5%, la mente inconsciente, que es el 10%, solo pesa un 15%. Realmente toda nuestra energía, todo nuestro motor está en esta parte de la fuente, del espíritu, inclusive del alma. Aquí es donde empieza un poco la dificultad. ¿Desde dónde estamos viviendo hoy? Desde el personaje, desde lo que soy, desde lo que creo ser, como veíamos en el módulo 1, o realmente me estoy conectando con el alma. Y les damos un ejemplo. Aquí todos tenemos la capacidad de conectarnos con el alma. Es esta parte intuitiva. Esto, cuando yo quizás estoy cocinando, cuando estoy regando el pasto, cuando estoy haciendo cosas que finalmente ya las hago de cierta forma desde la transparencia que veíamos y me desconecto un poco de la mente, ahí estamos en conexión con nuestra alma. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces esa intuición, que sí la tenemos presente, normalmente la filtramos a través de la racionalización, ¿no? Y entonces donde aparece el ego y dice, esta fiesta es mía, aquí yo mando, y empezamos con la parte consciente, ¿no? Que es la que toma y al final nos mueve por la vida. Y de ese filtro que ya hace la racionalización, lo que finalmente lleva a la decisión, a la acción y al resultado, ya es mucho menos. Es decir, en este proceso normal, si no somos conscientes de la conexión que tenemos con el alma, es posible que todo eso que viene de nosotros mismos es como si fuera una coladera, me viene, ¿no? Toda esa intuición cae a través de una coladera, que al final es la mente consciente, que es la que empieza con temas de me conviene, no me conviene, está bien, está mal, y es como descafeinar bastante la parte de la intuición, y finalmente ahí estamos en el mundo de las elecciones, lo haré, no lo haré, pum, y todavía menos es lo que acaba siendo una decisión o una acción que tomamos en nuestra vida. Polaridad álmica. Les voy a platicar cuáles son las polaridades en las almas. En el universo siempre hay equilibrio, y entonces la fuente divina crea almas que generen este equilibrio que siempre se requiere. Hay almas con polaridad positiva, negativa, que son inestables, y hay almas que entran y salen de un mismo cuerpo. Entonces les voy a explicar qué significa cada una de estas, pero antes quiero hacer
una pequeña nota. A pesar de que nosotros hablemos de negativo o positivo, les voy a pedir que tomemos esto con mucho respeto. El equilibrio que se requiere en el universo es necesario. Sin luz no hay sombra. Hablamos de emociones con baja frecuencia o con baja vibración y con alta vibración. Si no existen las almas con polaridad negativa, las almas con polaridad positiva no cumplen su función. Entonces les voy a pedir, y no hay que cambiarlas, eso es importante también. Las almas con polaridad negativa no hay que cambiarlas, hay que dejarlas así. Y ambas almas o todas las almas están alineadas o tienen que estar alineadas a su divinidad. Todos tenemos una función. Ahora, ¿cuáles son mejores o peores? Ninguna. Ambas son igual de importantes en el equilibrio del universo. Y les voy a explicar cuáles son las diferencias. Las almas con polaridad positiva son aquellas que tienen una alimentación directa con la fuente. Es decir, todos tenemos un hilo dorado que sale de aquí del pecho y nos conectamos con la fuente divina. Esa conexión hace que nosotros tengamos energía, que vivamos, que tomamos decisiones y además que se pueda acceder a nuestra información histórica en los registros akáshicos. Son personas que pueden tener depresión, pueden ser personas que son totalmente negativas, son personas que tienen todas las características buenas y malas que nosotros aquí como humanos percibimos. No significa que sean mejores que las almas negativas. Ahora, el alma con polaridad negativa, ¿cuál es la diferencia? Que ellos no tienen esta conexión, tienen el hilo, pero está como apagado. Y entonces lo que requieren es cargarse de energía de otras almas. Y pueden cargarse de dos maneras, de manera alineada a su divinidad o de manera desalineada, como todos. ¿Cómo es de manera alineada a su divinidad? Normalmente las almas con polaridad negativa son personas que suelen ser encantadores. ¿Por qué? Porque necesitan energía de los demás. ¿Cómo atraes más moscas? Con miel. Entonces, lo normal es que sean personas que son un poco manipuladoras, pero además son personas muy encantadoras, porque requieren que mucha gente les envíe su energía. Cuando están alineadas estas almas negativas, lo que normalmente les decimos o les recomendamos es que toquen a mucha gente. ¿Por qué? Porque así jalan un poco de energía de muchas personas. Cuando están desalineadas estas almas, pues la agarran con una sola, ¿no? O sea, son personas que te jalan energía a través del drama, a través de hacer berrinches o a través de enfermarse físicamente. Entonces, la divinidad de un alma negativa es jalar energía, pero sin hacer daño a los demás. Ahí es donde ya se percibe lo positivo en lo negativo. Ahora, ¿cuáles son las almas con polaridad inestable? Son personas que tienen como si fuera una moneda colgada por un hilo y tiene dos caras esta moneda. De un lado es positivo y del otro lado es negativo. Les llamamos changelings. ¿Y qué significa? Que son personas que cambian constantemente, cambian constantemente y tienen periodos que duran de 6 meses a 5 años, en donde, ¿qué es lo que sucede? Que las personas tienen periodos en donde generan una polaridad positiva, se hacen de un grupo de personas que los quieren mucho, que los apoyan, que están con ellos, y luego caen en una curva en donde empiezan a generar dramas, problemas, se pelean, se enferman mucho también, que es la polaridad negativa, y requieren la atención de este grupo de personas que ya crearon durante su estancia positiva. Estos periodos, como les dije, pueden durar entre 6 meses y 5 años. ¿Cuáles son las recomendaciones para este tipo de alma para nuevamente alinearse a su divinidad? Es que no haya cambios, que sea su vida lo más estable y constante posible. Entonces, para estas almas que normalmente generan cambios a propósito, lo que les pedimos es que se mantengan estables, sobre todo si se encuentran en la polaridad positiva, porque entonces eso va a durar hasta 5 años.
Las almas que son inestables pueden, o todas las almas pueden decidir cambiarse de polaridad, pero las almas inestables en sí pueden elegir en qué polaridad se quieren cambiar de acuerdo a la función que van a hacer o manifestar en el universo. Y por último, aquellos cuerpos que tienen muchas almas son personas que traen patrones kármicos de otras vidas en donde en el mismo cuerpo entran y salen varias almas, no le voy a poner un número porque depende de cada uno, pero entran y salen varias almas en determinado tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros al nacer respiramos este primer aliento de vida, ¿no? Esta nalgada que nos daban cuando estábamos bebés y querían que lloráramos. ¿Por qué? Porque en ese primer aliento, cuando hace el bebé, es cuando entra nuestra alma al cuerpo. Durante la gestación se integró el alma energéticamente, pero hasta que damos ese primer respiro es cuando el alma entra a nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay personas que tienen patrones kármicos que abren portales y después de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la N respiración, entra el alma que está intencionada para el cuerpo. Les voy a dar un ejemplo. Yo nací, no es mi caso, pero así es como funciona. Nace un bebé, da la primera respiración, entra un alma que no es la suya, da una segunda respiración, entra otra alma que no es la suya y, por ejemplo, hasta la tercera entra el alma que está intencionada para esa persona, para ese bebé, y pueden entrar hasta 5, 8 o el número que sea de almas. La número 3 fue el alma que estaba intencionada para ese cuerpo. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Es que tienen cambios de toma de decisiones en ciertos periodos de tiempo y puede ser que se sientan raros, que se vean al espejo y no se reconozcan, o tengan cambios de humor, o tomen decisiones como a mí nunca me gusta el atún y pedí un sándwich de atún, cosas así. Entonces, para todas estas almas tenemos pues una función en el universo. No es que tenemos que cambiar, no es que seamos buenos o malos o que las positivas solamente sean personas súper buenas. Puede haber un alma positiva con una depresión, o que sea una persona muy enojada, o que sea una persona que no sea agradable. Y puede haber un alma negativa que sea un conferencista que toque millones de personas y que sea la forma más adecuada de cargar energía. Aquí lo que queremos es que ustedes se alineen a la divinidad natural que cada alma tiene y soltemos algunas de las cosas. Pero ¿cómo vamos a conocer esto? Bueno, se los vamos a explicar en la tarea. Tarea. A que se quedaron picados con el tema de qué tipo de alma tengo, si es positiva, negativa, changeling, si tengo varias almas. Entramos a la tarea y recuerden, siempre vamos trabajando en las 4 dimensiones. En la parte de la mente, lo que les pedimos es este cambio que dijeron que quieren hacer durante el taller, en estos 2 meses y posiblemente un poquito más. Lo que pedimos es, ya que tenemos muy claro lo que queremos cambiar, que a través del Zoom llegamos a todos los para qué es, si eso es lo que yo quiero cambiar en mi vida, entonces que empiecen a pensar cómo tengo que empezar a vibrar a partir de hoy. Es decir, qué frecuencia es la que quiero. Si mi objetivo tiene que ver quizás con una conexión con otras personas, con vibrar desde el amor, desde la paz, es decir, qué frecuencia. Que ustedes mismos identifiquen cuánta potencia le quieren poner a este cambio, a esta transformación que buscan. Es decir, qué tan importante es para mí. ¿Van a tener una longitud de onda, una amplitud pequeña o realmente están comprometidos? Y lo último es que empiecen a idear cómo en su día a día van a estar conectando con este cambio. Esta tarea es de este módulo, pero como queremos hacer este cambio a lo largo del taller, ese es algo que es una invitación a que ustedes a partir de hoy tengan presente siempre. ¿De acuerdo? El siguiente punto de los ejercicios es en el espacio emocional. Recuerdan que les pusimos
las diferentes emociones en las que podemos caer. Por ahí dicen que hay 5 emociones básicas, otros 6, otros millones, ¿no? O sea, realmente la complejidad, una emoción normalmente ni siquiera viene sola. Es como si fuera un cóctel de muchas emociones que van tomando diferentes nombres, pero con los ejemplos que les dimos, para no complicar, nos invitamos a que se pregunten, ¿cuál fue mi emoción o mi nivel de vibración el día de hoy, en la última semana, en el último mes, en el último año? Para que ustedes traten de identificar hacia el pasado cómo han estado vibrando. Muy bien, y lo siguiente será el cuerpo. Como hablamos en este módulo, las polaridades y como les platicamos nuestros ejemplos. Entonces, algo que nos dimos cuenta también nosotros y que hemos trabajado además de manera consciente es qué parte del cuerpo tienes más pesada. Cuando cruzas los brazos, ¿qué brazo pones arriba? Cuando cruzas la pierna, por ejemplo, ¿qué pierna pones arriba? O hacer ejercicios como de colocar las manos, ¿qué dedo está arriba? En la tarea ustedes van a tener que llenar una tablita y colocar cuáles son las partes del cuerpo, los movimientos y en qué polaridad corporalmente sienten más energía, más pesadez, más ligereza, más flexibilidad. Ahí están las instrucciones. Digo, el cuerpo no es simétrico, eso lo sabemos, y al final podernos imaginar una línea que nos divide y empezar a ver, quizás tengo una ceja más arriba que la otra, la forma de mis ojos, las facciones, la mandíbula, o sea, nuestro cuerpo al final también es un espejo de cómo están equilibradas nuestras energías. Una forma súper fácil para saber cuál es el lado que tienen más predominante es de qué lado se toman una selfie. En mi caso yo tenía o tengo el lado derecho más predominante y mi lado es este. Entonces los invito a tomarse una selfie y verán cuál es el lado que tienen más pesado. Y esto es automático, ¿no? Correcto. Y por último les vamos a pedir algunas tareas en donde ya los vamos a introducir más y los vamos a empezar a conectar con la parte del alma. La primera es que les vamos a avisar en este momento que necesitan un péndulo de piedra natural, como ustedes quieran, que vamos a usar ya hacia el módulo 6 y 7. Sin embargo, se los decimos ahora para que tengan tiempo de conseguirlo. Si tienen cualquier duda de cómo debe de ser el péndulo, nos pueden escribir y les resolvemos todas las dudas. La segunda es que van a escuchar por la noche una meditación, se van a poner audífonos y van a escuchar ciertas frecuencias que les van a ayudar a abrir su glándula pineal. Los vamos a preparar a lo largo de estas semanas para ingresar a sus propios registros akáshicos, en donde van a aprender a identificarse, no les voy a decir qué, pero van a aprender a identificar la naturaleza de su alma. Y por último, vamos a tratar de seguir con las meditaciones de conexión con los chakras que dejamos en la primera semana. Normalmente para que una rutina se vuelva parte de nosotros, la tenemos que hacer durante 21 días. Entonces los invitamos a que continúen con esta meditación durante esta semana también. Por ahí hay inquietudes o hubo inquietudes antes de que entraran de cuánto tiempo me va a llevar esto. Al final yo los invito a que lo vean como realmente un espacio de transformación, es decir, por escuchar este video que hicimos con mucho cariño, sí, me van a caer 20, wow, qué interesante tema, pero la vida va a seguir igual. Este es verdaderamente el esfuerzo que les pedimos que hagan para ustedes y siempre acompañados por nosotros, reiterando el compromiso. Confíen en nosotros, échenle ganas con su tarea, aunque no nos gusta llamarle, con estos ejercicios y van a ver que en estas 2 semanas las cosas se empiezan a moverse. Muchas gracias por llegar al final del video y nos vemos en la sesión de Zoom.